Cordial saludo. En el presente video deseo abordar algunas manifestaciones culturales presentes en la Amazonía colombiana y que hacen parte de mi proceso de investigación. Por lo tanto, algunos temas que quiero desarrollar son el marco, el producto de esta investigación, el contexto en que se desarrolla, esa relación de oficio antropólogo, arqueólogo, que era el papel en el que me encontraba, en el que pues trataré el proceso de ética y de respeto que uno tiene que tener frente a las comunidades que uno aborda y algunas técnicas de investigación participante. Aunque son varias las manifestaciones culturales que se pueden investigar en el Amazonas y que he abordado, voy a profundizar en las prácticas culinarias, las cuales pueden hacer énfasis en el proceso que actualmente llevamos en el curso. Y eso espero nos lleve al análisis de algunas dinámicas sociales en el presente. El marco de la investigación. La investigación se inicia como parte de un grupo sobre plantas y pueblos amazónicos durante el 2004 y 2009. Es un grupo de investigación avalado por Colciencias que hace parte de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Ciencias Naturales, coordinado por el profesor Gaspar Morcote. En la zona de trabajo se ubica en el Amazonas, concretamente en Leticia, en el kilómetro 11, cerca de la quebrada Tacana. También otro punto de estudio fue La Pedrera, Curare y Puerto Córdoba, como lugares que quedan sobre el río Caquetá, también en el departamento del Amazonas. En estos lugares pues hay bastantes comunidades, pero principalmente abordamos Yucuna, Letuama. Posteriormente a ese proceso, con Ivonne Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional y que estaba haciendo su tesis de pregrado, ella aborda un enfoque desde la etnoarqueología, trabajando en las zonas de Pedrera, Curare y Puerto Nuevo sobre el río Mirití, con poblaciones Yucuna y Letuama. Actualmente me he acercado a un grupo de investigación de la Universidad Distrital que trabaja en artes plásticas y en ese proceso realiza una investigación de investigación-creación, de enfoque antropológico en el área de Araraquara, Caquetá, con comunidades Andoque, Huitoto, Muinane y Nonuya. Para este trabajo hay un enfoque particular en el ecofeminismo y en las chagras. Chagras son los sembrados tradicionales indígenas. Entonces, aquí en estas imágenes podemos observar la localización de los sitios de investigación. Como pueden ver, están al sur del país, en la zona amazónica. Aquí está el río Caquetá, que viene desde los Andes y pasa hacia la zona del Brasil. Cuando pasa al Brasil, se convierte en el Yapurá. También está el río Amazonas, que al pasar al Brasil se llama Isa. Entonces, estos son los sitios sobre el río Caquetá, Araraquara, Puerto Nuevo, que queda sobre el río Mirití, que es uno pequeñito que viene subiendo por acá, La Pedrera, que es un resguarde, es un poblado indígena, y Curare, que es un resguardo. Esta es la vista que suele tener uno sobrevolando el Amazonas. Aparenta ser una gran masa de árboles verdes, casi como la superficie de un brócoli,
Sin embargo, en el fondo esconde una profunda diversidad, no es tan plano como parece, realmente es una altillanura con una diversidad en fauna, flora y por supuesto humana. Esta es la vista sobre el río Caquetá. En el fondo encontramos también la población de La Pedrera con el aeropuerto y muy pequeño pues el caserío. Esta es La Pedrera en el Amazonas. La mayor parte de construcciones son palafíticas por la gran humedad que tiene la zona. Son en madera de 1-2 pisos no más. Esta es la calle principal y de comercio y a la izquierda el único hotel que hay. Este es el río Caquetá. Por él pueden ir embarcaciones de mediano y pequeño alcance. Este es Isaías, un profe, un maestro, en una voladora. Y a la derecha tenemos un raudal conocido como Curare, en el que está la isla de Amerú. Es una isla muy interesante porque se dice que allí habita la dueña del agua. Va el río Caquetá muy amplio y en el centro hay una isla, lo que obliga a que el gran caudal se achique y se vaya en un estrecho con unos rápidos muy fuertes. Estos son sitios que por supuesto tienen una carga muy fuerte, simbólica en la cultura amazónica. Este es otro lugar, también se estrecha, es un estrecho, que es Araraquara, es como un tapón, algunos indígenas lo refieren como que es una garganta que solo deja pasar algunas cosas al mundo amazónico de la contaminación del hombre blanco. Esta zona de Araraquara también fue conocida por ser una prisión durante los años 40, así como también lo fue Gorgona. Nuestro oficio parte siempre de una ética de respeto a las comunidades, en este caso indígenas, que nosotros trabajamos. El respeto inicia en pedir permiso y explicar claramente qué es lo que vamos a investigar y para qué investigar. Y si son las comunidades las que deciden que no se investiga, sencillamente no se investiga. Eso nos obliga a bajarnos de distintos preconceptos, a hacer una crítica de nuestra situación y un análisis de las realidades culturales del investigador y del sujeto investigado. Obviamente esas subjetividades están siempre en un diálogo profundo que muchas veces entran en conflictos. Tenemos distintas técnicas de investigación. Yo utilicé investigaciones de tipo de excavaciones arqueológicas con participación de las comunidades. También usamos observación-acción participante. También utilizamos técnicas de cartografía social, entrevista, el aprendizaje y reproducción de saberes y la investigación-creación en artes. Los sitios en los que vamos a abordar sobre el río Putumayo, por ejemplo, se trajo Maicura hacia el lado del Brasil y Omé con el Instituto de Ciencias Naturales, Tacana en Leticia, Amazonas, y sobre el río Caquetá, Pedrera, Curare, Puerto Córdoba en el Amazonas. Yo inicié este trabajo siendo arqueóloga y como arqueóloga mi papel era intentar la reconstrucción de modos de subsistencia en el bosque húmedo tropical. Eso quiere decir cómo las personas durante milenios hicieron
uso del bosque, de los recursos que allí estaban, ya sea recursos botánicos, semillas, plantas, maderas, también recursos de la fauna, peces, cacería o pieles, recursos minerales, por ejemplo, el uso de los suelos o el recurso de las rocas, de las piedras, para utilizarlos en su cultura y poder identificar pues algunos sitios, algunos asentamientos que estuvieran ahí involucrados con desarrollos muy particulares. Obviamente esto se fue transformando desde la arqueología a la antropología y posteriormente a la etnografía, donde yo estoy abordando los saberes y prácticas de creación y recreación cotidianos, de cuidado del medio ambiente y familiar de las mujeres Andoque, Huitoto, Muinane, Nonuya, en el Araraquara, Caquetá. Estas dos ideas han estado a lo largo de más o menos unos 15 años, donde pasamos de la arqueología a la antropología y posteriormente al arte como método de expresión. Hay unas hipótesis en el Amazonas muy interesantes que giran en torno a la construcción de los suelos negros. Los suelos negros son un producto cultural, y ahorita los definiré mejor, sobre los cuales hay unos asentamientos y que comúnmente se encuentra cultura material, como cerámica o restos líticos o elementos biológicos que pueden identificarse. En el Amazonas los suelos suelen ser muy pobres, carentes de minerales. Realmente es la capa tectónica más antigua y por lo tanto no hay mayor cantidad de elementos minerales ricos para el surgimiento de la flora. Lo que hace diverso al Amazonas es el montón de hojas de hojarasca que está presente en el suelo, que recubren y ayudan a que se generen una microbiota sobre el suelo y de ahí pueda surgir nuevos árboles y tengan la facilidad. Se dice, digamos, que el Amazonas tiene un crecimiento de 1 centímetro de suelo cada 10 años, es muy bajo su crecimiento. Sin embargo, algunos sitios presentan bastantes conglomerados de suelos muy negros que evidencian una riqueza mineral y por supuesto podrían servir para el cultivo. Estos suelos se llaman suelos negros, terras pretas o antrosoles. Aquí en las imágenes podemos ver esas diferencias. Se les llama antrosoles porque son suelos realizados por las personas. Se ha encontrado una profunda relación entre los asentamientos indígenas y la producción de estos suelos negros. En el mundo solo han identificado 3 casos de suelos negros. Uno en los Países Bajos, donde se le ha robado suelo al mar y sobre ese suelo se cultiva y ya se reproduce por sí mismo a punta del uso de robarle sedimento al mar cada vez más fuerte. Hay otro caso en África y en el Amazonas. Son los casos más importantes que podemos tener, los únicos en el mundo. Aquí tenemos unas excavaciones arqueológicas, una en suelo negro y otra en suelos pardos que también están asociados a zonas arqueológicas. La de arriba es Curare en el 2009 y la de la derecha es en Puerto Córdoba en el 2008. En estas excavaciones nosotros lo que encontramos es que hay una profunda
pero profundos sitios de asentamiento a lo largo de miles de años, con distintos usos de materiales que están alrededor del entorno ecológico de estos grupos y que además hicieron uso de la agricultura y una agricultura intensiva, en la que posiblemente se pudieron desarrollar comunidades extensas y además con un profundo arraigo sedentarismo en estas zonas. También se encontraron otras excavaciones en las que fueron mucho más dispersas, pequeñas, pero eso contrasta con datos que hay en Brasil, en Perú, en otras partes de investigaciones arqueológicas en Colombia, que nos evidencian que la Amazonía ha estado poblada por mucho tiempo y que ha sido utilizada, usufructuada de distintas formas. En ese trabajo arqueológico, nosotros siempre pedimos no solo el permiso de la comunidad, sino que también los involucramos en el proceso de investigación, desde el para qué excavar hasta el qué interpretamos cuando excavamos y además la reconstrucción de lo que nosotros estamos encontrando. Nuestros principales aliados siempre son los niños, quienes gracias a su maravillosa curiosidad siempre están con nosotros, aprendiendo a excavar, a investigar, a sacar, a mirar qué podemos encontrar en las diversas cosas ahí que estamos encontrando. Estas son las excavaciones en Puerto Córdoba y Curare en el 2008-2009. Estos son algunos productos que nosotros estábamos encontrando en esos contextos arqueológicos, productos de cultura material. Mi especialidad es en análisis cerámico. Estas son las mesas, digamos, de trabajo del Instituto de Ciencias, luego de lavar cada pedacito de cerámica que se encontraba y clasificarlo. Posteriormente le dábamos una clasificación para intentar reconstruir cada tipo de olla. Uno tiene que tener aquí en cuenta que este es un sitio de agricultura que comúnmente y lo vemos en las prácticas campesinas, se botan los residuos de casa, todas las cosas que dañan al campo alrededor de la casa, y eso es lo que miles de años después, pues, cientos de años después, viene a encontrar un arqueólogo. Es decir, no encuentra en la mayor parte de los casos no encuentra una cerámica completa, sino que encuentra pedazos porque uno no bota el plato porque está nuevo, sino que lo bota porque está dañado, se rompe. Entonces encontramos múltiples fragmentos de cerámica de distintos tipos, de distintas formas y además instrumentos de piedra que en el argot arqueológico se llaman líticos. Entonces, en el centro encuentran una raspadera, sirve para raspar la carne de las pieles y aprovechar pieles o aprovechar carnes o rasparlas de los huesos para poder hacer caldos, no sé. Tenemos una clasificación de cerámica y en la diapositiva de la izquierda abajo encontramos un acercamiento al microscopio a la cerámica. Si pueden ver, esos fragmentos negros son básicamente restos de una ceniza agregada y que se identificó en laboratorio como una licania que actualmente llaman caraipe. Esta es una representación, un acercamiento de 3D que se hizo en un Trimas estudio en el 2004, cuando eso era muy novedoso. Se hizo un acercamiento desde la tipología, la reconstrucción de estas vasijas supuestas, una virtualización de estos objetos, y gracias a esta virtualización de los objetos nosotros logramos entender cómo podía ser la olla y de ese cómo podía ser la olla también inferir algunos usos. Sin embargo, para nosotros era importante acercarnos a el contexto actual.
Nuestra pregunta era qué posibles usos tuvieron esos restos de ollas. Por eso nos fue necesario pasar de la arqueología a la etnografía. Aquí ya nos centramos en el presente, para poder explicar el pasado, teniendo en cuenta que pasado y presente hay cambios en las manifestaciones culturales profundas, pero que nosotros teníamos que entender como diferentes pero similares, no sé, con algunos puntos de encuentro. Quiero iniciar esta parte de manifestaciones culturales con esta frase de la comunidad indígena del Guacamayo. Hay que conocer la madre naturaleza y de todas las frutas, de los árboles, de todos los recursos, porque allí surgen todas las medicinas, los bailes, los trabajos y todo lo que hace posible la vida del hombre en nuestro territorio. Y es que todo está en una profunda relación. Para poder comprender el territorio, nosotros teníamos que mirar muy de cerca la relación continua que tiene el entorno. Es un entorno ecológico, entendiéndolo no solo como la fauna, la flora, sino también cómo se organiza a lo largo de un calendario que no necesariamente es del año gregoriano, sino calendarios y ciclos que puede ser el de los animales de reproducción o que puede ser el de las plantas en su reproducción y que lo entienden las personas como su calendario biológico, ecológico. Las comunidades obviamente siembran y cazan siguiendo ese calendario. Hay unos momentos para sembrar y otros momentos para cultivar. Hay momentos en los que se puede salir a pescar y otros en los que está prohibido pescar, porque sencillamente podemos estar pescando pequeños aluviones que no son aptos para el consumo y que además acabaríamos con la pesca. Si sembramos lo que no debemos cuando no debemos, pues no vamos a tener que recoger porque lo estamos haciendo mal. Por eso hay unos conocimientos de ese calendario ecológico profundos que nos ayudan a entender y comprender esos cultivos. Los cultivos, vuelvo indico, en el Amazonas son conocidos como chagras y la cacería, que son las principales fuentes de elementos que obviamente se utilizan en las prácticas culinarias. Son los alimentos. Cuando esos alimentos se obtienen, nosotros tenemos que dar gracias por el alimento recibido. Y ese gracias por ese alimento se traduce en las festividades, en los ritos, en la forma como las comunidades ritualizan y su entorno y lo hacen. Nosotros, por ejemplo, en el mundo occidental podemos utilizar ritos presentes en la Navidad o en la acción de gracias o en los cumpleaños o en los bautizos donde nosotros invitamos a nuestras familias a una festividad y donde celebramos nuestra abundancia de un año más, por ejemplo en nuestro cumpleaños o de un año más en la vida. Lo manejamos en nuestro calendario gregoriano a un año más. Aquí las comunidades pueden hacer estos ritos, estas festividades, estos bailes, lo hacen posiblemente cuando hay cosecha de chontaduro, baile de chontaduro, baile de danta, baile, etcétera, baile de los distintos elementos que están organizados, por supuesto, desde la medicina tradicional, porque la medicina tradicional es la que nos ordena y nos organiza esos rituales y está en profunda relación con el calendario ecológico. Es el médico tradicional, el sabedor, o nosotros en el mundo occidental lo llamamos chamán o lo llamamos, no sé, el taita. En algunas comunidades aquí lo vamos a manejar como el médico tradicional es el que organiza la sociedad
la cultura, porque el individuo está sano en la medida que pertenece a una cultura sana. El médico explica el calendario y explica cuándo hacer festividades, cuándo se casa, cuándo lo explica a través del mito. Algunos de ustedes ya estuvieron presentes en la charla de mito o en algunas relaciones que ha hecho del mito, el rito y el arte en el mundo amazónico. Esto está absolutamente presente todo el momento, pero subyace a las relaciones cotidianas. Abordemos una parte del mito, por ejemplo. La maloca Huitoto tiene unos dictámenes de cómo se hace. Mo Husi Ñamui, el creador, envió a Buinaima a la tierra a mandar a buscar una semilla de tabaco que tiene forma de corazón y enterrarla. De esa semilla salió la gente por el hueco de la creación. Esa semilla se sembró en la chorrera. Por eso el centro del mundo Huitoto es la chorrera y no es nada del otro mundo que sea en la chorrera donde se comenzó la cauchería y donde estuvo fundada la causa arana para acabar con la comunidad Huitoto, uno de los mayores exterminios de poblaciones tradicionales que ha tenido este país, igual que otros también que abundan. Husimañú mandó a Buinaima a dar una vuelta por el mundo y él se dio cuenta que el mundo es grande y redondo. Entonces Husimañú le dijo, así será tu casa. Por eso la maloca Huitoto es grande y redonda porque representa el mundo. Entonces Buinaima mandó sus hijos a construir esa casa grande y redonda, esa maloca. Y como eran muchos sus hijos, la hicieron en un solo día. La maloca Huitoto se construye sobre 4 estantillos, 4 columnas, que son los pilares del mundo. Buinaima se encanta y se desaparece. Entonces viene otro Buinaima, que es Sigda Buinaima, que también se encanta y llega Menisai Buinaima y luego Nonui Buinaima. Estos 4 se reparten el conocimiento en las áreas del saber. Las áreas del saber, el primero es Yau Buinaima, que es la tierra y se alimenta de las frutas. Cuando va por ese estante, por ese estantillo, por esa columna, entra el baile y se hace fiesta de las frutas, que es la fiesta de la mayor abundancia. El segundo es Zikai Buinaima, que también es la tierra y se alimenta de carne de monte. Por eso el baile de cacería, la fiesta de cacería, se comienza y se entra por ese estantillo. El tercero es Menisai Buinaima, que es la fiesta del agua. Y al ser la fiesta del agua, por supuesto, es el baile de la tortuga, de la charapa. Y se hace para que haya abundancia y buena pesca en los lagos. El cuarto estantillo es Nonui Buinaima, del fuego. Cuando se prende la fiesta del yadico, de la boa, del que truena y relampaguea. Esta fiesta del yadico es muy interesante porque está relacionado también con la serpiente tradicional que se partió en 4 partes y que se repartió a los hombres. El encargado de cuidar de la casa es el maloquero. Es la persona que no puede salir de la vivienda y es el que se encarga de cuidar que el rito el rito y el ordenamiento y el calendario tradicional se siga. Es un médico tradicional únicamente para la casa. Aquí tenemos unos calendarios que se han hecho para los huitotos, que son los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. El calendario, digamos, son unos anillos que indican cuándo hay
pesca, cuando hay reproducciones, cuando hay unos tipos de siembra y cuando hay unos tiempos de espirituales, de enfermedades, tiempos de consejos, tiempos de lluvia, tiempos de río. Isaías Román, que es un médico tradicional huitoto, por ejemplo, tiene hemos hecho algunas entrevistas con él, algunos diálogos, y él hablaba, por ejemplo, hay una ley del saber comer, de los modos como alimentamos a los niños. Está prohibido darles comida en la noche porque pues además de caerles pesado a los niños, el alimento tiene que darse es como con los mochileros y las guacamayas cuando regresan, porque si no les causa daño. Esos son simplemente prohibiciones, como otros que otra vez no comer frutas con alimento, con defectos. Hay frutas que deben obtenerse en el punto de maduración, es ahí cuando se comen. Tampoco se permite el desperdicio de la comida, porque siempre se está sembrando con historia, con mitos, la palabra de consejo. Y uno tiene que aprender a sembrar con su mano. Entonces, la siembra siempre está presente en el calendario. Hay productos que son a largo plazo, hay otros a medio plazo y otros a corto plazo. Entonces se van sembrando también de acuerdo a esas temporalidades y recogiendo de acuerdo a esas temporalidades. Hay chagras que van a estar a largo plazo y otras a corto. Eso se va pensando, se va hablando y se va diciendo qué es lo que quiero para organizar, para sanar mi cuerpo, también yo voy sembrando. Tiene una profunda relación espiritual. La siembra se hace de forma acompañada, es decir, que todas las plantas están revueltas, no es como nuestras siembras occidentales donde van en fila y todos alineaditos y separamos la papa, separamos de la alberja o la separamos del maíz. Al contrario, aquí todas las plantas van acompañadas porque es que todos los animales y todas las personas y todos estamos siempre revueltos. No vamos todos de un solo lado. Hay algo muy bonito que abordan y es que la piña, por ejemplo, la piña es una planta que tiene muchas espinas, pero que en el fondo es muy dulce. Lo mismo pasa con algunas personas. Hay algunas personas que pican, que hieren, pero que en el fondo son muy dulces. Por ejemplo, el ají. El ají pica, pero evita que otras malezas estén. Hay distintos ejercicios sociales que se pueden hacer, como el de la cartografía, llamar a las personas a trabajar, etcétera. Y algunas de las que nosotros empezamos a reproducir pues son la cocina. Es donde podíamos entrar a hablar, yo como mujer, entrar a hablar con otras mujeres y entablarnos en una relación sobre los modos de vida. Entonces aprendí algo de la base a través de la cocina. Está la base culinaria, así como tal vez para nosotros puede ser el arroz, para ellos está en la yuca amarga, la yuca dulce, y se fabrican algunas tortas de casabe, se hacen unas harinas que por su nombre se conoce en portugués como fariña, se hacen algunas bebidas como la caguana, y del veneno cuando se extrae y se cocina pierde su poder de veneno y se vuelve el tucupí, una sopa. También hay ají, frutas, pesca, cacería. Están presentes plantas que son sagradas como la coca con la cual se hace el mambe y que por supuesto no es la misma cocaína. El tabaco con el que se hace el ambil y el rapé y que por supuesto no es el cigarrillo y todos los males que en la cocaína, el cigarrillo o el alcohol conllevan.
La yuca tiene una elaboración que implica múltiples productos culturales y múltiples momentos que van desde sembrar, arrancar, transportar, pelar, rallar, colarlo, exprimirlo, cernirlo, tostarlo, asolearlo, conservarlo para el producto, para el consumo de toda la comunidad, y que en eso está el cuidado de toda la comunidad presente. En esto, ahí es cuando nos vamos devolviendo otra vez a la arqueología. Tuve que empezar a aprender a hacer ollas. ¿Y cómo se hace? Tuve dos hermosas maestras ceramistas que son doña Leonor Letuanma y doña Elena Tanimuca. Pues la arcilla se toma, no es de color rojito como solemos buscarla, sino que es de color grisoso porque es un silicato de aluminio, es de color grisoso, azul, incluso negro, son barros de esos tonos. Se raya, se cierne, se le adiciona elementos para unir su composición. Yo no sé si ustedes han jugado con arcilla, han trabajado con arcilla que se craquela, se rompe, y eso se debe a la falta de elementos que la apelmacen, la unan. Esos elementos nosotros lo conocemos en como los arqueólogos como el desgrasante. El desgrasante en este caso era esa licania que nosotros veíamos en el microscopio, que es una corteza de un árbol, el árbol de caraipe. Esa corteza se recoge, se tuesta, se cocina, se cierne, y de esa ceniza se revuelve con la arcilla, junto con la baba de la ortiga, y muy poca agua cuando es necesario. Comúnmente es la baba de la ortiga, y esa es la que ayuda a hacer las ollas. Obviamente este método de fabricación difiere en otras regiones del país y en otros tiempos. O sea, hay una variación en cerámica en muchas partes. Hay distintos métodos de fabricación, por rollos, por amasado, etc. Hay distintos soportes, se utilizan los soportes de cocina, se hacen soportes en fibras de palmas, o incluso, como podemos ver en la tercera fotografía, se utilizan como soportes elementos occidentales que allá no tienen ningún uso, como la taza del baño. Se pinta, se decora, se pule, hay distintos elementos para trabajar y pulir estas ollas. Las vasijas de barro en los Tanimuca, por ejemplo, son las ollas para preparar el almidón, el guarapo de piña, la olla para el tucupí, la olla para el veneno. Hay tinajas para el agua, hay platos para servir, está el tiesto o el budare, que es la olla más, es absolutamente la base de la comunidad, ya que es gigantesca, muy plana, y es para hacer tostar la yuca en su arepa, que es el casabe. Hay platones, hay copas para servir de formas medicinales, como el tente. Hay cuencos, hay soportes para cocinar, hay vasos y hay otros elementos como flautas, pipas, etcétera, que actualmente se realizan. Y todo esto también está relacionado con los bailes, ¿no? Entonces, el bailes, a la izquierda tenemos una fotografía de un baile huitoto para cerrar un acuerdo con los blancos, o baile de muñeco, de tori, en Puerto Córdoba, que es muy tradicional en las comunidades. Y todo esto nos tiene que llevar a preguntarnos, bueno, ¿y esto para qué nos puede entender saber esto hoy? Hoy estas comunidades tienen profundas problemas con la economía extractiva, que siempre ha estado presente.
Se ha extraído maderas, se ha buscado oro, se ha buscado coltan, se ha buscado coca, se ha buscado pieles. Siempre hemos buscado sacar de allí, del Amazonas, siempre estamos buscando el dorado. Actualmente el dorado está en la minería ilegal. Cada vez que nosotros compramos un celular de alta media generación, tenemos unos componentes electrónicos que se realizan con coltan y con oro, y que así como lo desechamos, pues estamos desechando también gran parte de mercurio y otros elementos a los ríos. Ya el río Caquetá es uno de los más contaminados por mercurio. Tenemos que obviamente ya la gente prefiere irse a trabajar en la minería, que es más rentable que sembrar en una chagra, y que hay unos cambios de los patrones de la economía. Y como todas las economías extractivas, alrededor de ella hay una profunda violencia armada y un conflicto social independiente de la existencia o no de guerrillas o no. Entonces, los niños y jóvenes ahora aprenden en una escuela que comúnmente queda lejos y por lo tanto son internados, y no en las comunidades mismas, y ya no quieren aprender de sus comunidades. Las mujeres se van a trabajar en oficios domésticos a las capitales, y los hombres como mano de obra no calificado o incluso como celadores que están en nuestros alrededores. Y entonces, ¿para quién sembrar? ¿Para qué recrear la cultura? ¿Para qué cocinar? ¿Para qué no quedarnos en una hamburguesa? ¿Para qué no quedarnos en un casabe que es comunitario? Todo esto obviamente está enmarcado en unas problemáticas profundas de cambio climático existentes ya, de sustentabilidad del medio ambiente, de seguridad alimentaria, que no es si la comida se cocina bien o mal, sino que seguridad alimentaria tiene que ver con la disposición de estos recursos en la mesa. La seguridad alimentaria es la que nosotros de seguro vamos a comer hoy, pero cuando la gente ya no cultiva, esa seguridad alimentaria está profundamente amenazada. Y si está amenazada, también lo está la diversidad ecológica y la diversidad cultural. Y ahorita estamos en medio de unos acuerdos para finalizar un conflicto armado que aún no han llegado al Amazonas. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les sirva de reflexión frente a lo que actualmente sucede, y que espero esto también se refleje en sus propios trabajos.